Listo, siguiendo el tema, nos quedamos en el sabor. Ahora vamos a pasar en lustre o brillo de la madera. Esta es una propiedad de reflejar la luz y depende del ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie. El- También depende del tipo de células expuestas en esa superficie. El, y el parénquima refleja mejor el brillo que en la cara tangencial. Entonces acá vemos un ejemplo de una madera con brillo alto y otra de tipo de brillo bajo. Aquí vemos unas especies maderables como lo son el guairuru, guairuro, estoraque y quinilla colorada. Y las especies maderables con brillo alto son la moena amarilla, aniva amazónica, el nombre científico Machonaste, interesante el nombre. No, nunca había escuchado este tipo de especies. Marupa. Ok, listo. Pasemos entonces a lo del grano. En este punto siempre me costó un poquito entender este concepto, pero pues yo indagué un poco más y según un artículo de caracterización organoléptica, como una guía, creo que de Perú me parece, o de Chile, dice, el grano es una característica observable de la disposición que tienen los elementos cinemáticos longitudinales, como son los vasos, las fibras, las traqueidas, el parénquima, etcétera, con respecto al eje longitudinal del tronco en sus secciones eh, radiales o tangenciales. Entonces es como a la hora de yo ejercer eh, cierta cierta presión con un cuchillo, con un filo, la madera se me va a partir y, y se me va a partir de una forma determinada según el grano. Esto con, con respecto a, a la posición transversal, si no estoy mal. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de granos. Tenemos grano recto, que es cuando la dirección de los elementos leñosos forma ángulos rectos con respecto al eje del árbol. Entonces, como vemos, aquí se partió la madera y está totalmente, o sea, es un corte totalmente recto. En este caso, pues tenemos un grano oblicuo, que es otro tipo de grano, que se produce cuando la dirección de los elementos leñosos forma ángulos agudos con respecto al eje del árbol. Aquí se ve esta inclinación, se conoce como grano oblicuo o grano inclinado, porque tiene este tipo de inclinación en el corte. Esta es la sección longitudinal, radial y tangencial. Acá tenemos un grano más interesante que es el grano entrecruzado, cuando la dirección de los elementos leñosos se encuentra en dirección alterna u opuesta, haciendo que la separación de la madera sea difícil. Entonces, miren cómo se agrieta este tronco. Y es justamente por el tipo de grano. Hay uno muy particular que es el grano crespo o ondulado, que es este que vemos acá, que literal justamente parecen como fibras de cabello ondulado o crespo. Una especie que se puede notar esto es el comino crespo. Y la descripción dice que es cuando la dirección de los elementos leñosos es eh, ondeada o ondulada. Ondulada. Listo, ahora pasemos a otro tipo de forma en la que podríamos caracterizar la madera. Esta sería la textura de la madera. Está dada por los poros y se observa en la sección transversal. El diámetro tangencial de los vasos, aquí se observa pues
esta textura. Y lo que trata de decir es que vamos a poder observar a simple vista eh, las bolitas que vemos, sí, el diámetro pues de los poros, que son como tubos vasculares. En este caso vamos a ver la textura gruesa, que son poros con diámetros tangenciales fácilmente visibles a simple vista, con un parénquima abundante, radios leñosos anchos y tejido fibroso escaso. Entonces este es el ejemplo. También tenemos textura media, donde los poros son con un diámetro tangenciales visibles aún a simple vista. Tiene un parénquima regular, radios leñosos, medios y regular tejido fibroso. Y ya pues por último tenemos la textura fina, en donde contamos con poros con diámetros tangenciales visibles con lupa de 10x. Es un parénquima escaso, tiene radios leñosos finos y abundante tejido fibroso. Ahora llegamos a una parte, yo creo que es la que en cuanto a diseño y estética más llamativa me parece, que es el veteado. En esta parte el veteado está definido eh, por la veta o la figura que se origina en la superficie longitudinal pulida debido a la disposición de los elementos constitutivos del leño, lo que son los vasos, los radios, radios leñosos, perdón, el parénquima, anillos de crecimiento, así como el tamaño y la abundancia de ellos. En este caso se puede observar este que es muy común, que son arcos superpuestos. De hecho, por detrás de mi guitarra eléctrica, en el mástil, se puede observar eh, en una sección estos radios, estos arcos superpuestos. O sea, me llama mucho la atención. Hay gente que no le gusta, que prefiere los cortes radiales. Estos se ven normalmente en los cortes tangenciales, longitudinales tangenciales. Listo. Entonces sacamos el veteado de la madera. Tenemos vetas o fibras. Tenemos varios veteados. Tenemos el primero que es el veteados de arcos superpuestos, que ya hablé un poquito. Se perciben en la sección tangencial. Están definidos por los límites de los anillos de crecimiento, correcto. Se observa como una figura de arcos dispuestos uno sobre otro, justo como se ve acá. Tenemos también las bandas paralelas. Este es creo que el más típico. Es un veteado que prácticamente todas las maderas tienen, o la mayoría. En mi caso, en la guitarra, como les había comentado en el primer video, me parece, esta está con un corte radial, y en ese corte radial se puede observar un veteado de bandas paralelas. Se observa, eh, se observa en la sección radial, y es efecto producido por alternancia de grupos de poros y fibras orientados en dirección levemente diferentes. El jaspeado también me parece interesante aquí. Tenemos un jaspeado que es cuando se presenta en la sección radial y corresponde al efecto visual de contraste en brillo o color de los radios seccionados y alternados en zonas fibrosas. Por alguna razón, en el mástil de mi guitarra eléctrica también tengo parte de un jaspeado, o creería yo que es jaspeado. Se ve bastante fibroso y con esos mismos patrones. Entonces tengo un pedazo de madera que tiene arcos superpuestos, bandas paralelas y jaspeado. Brutal. Y otro veteado bastante interesante es el del ojo de pájaro, que tiene estos dibujos aquí en la madera. Esos pequeños punticos que vemos como ojitos de pájaro, ojitos de búhos, diría yo, son pequeños
pequeños nudos, son como ramitas, son pequeños nudos que se querían ir formando en la madera. Tenemos acá en otra parte el satinado, que esto va más relacionado con el brillo el reflejo que se puede obtener de una madera. Esta es la relación entre el tipo de grano y el veteado que se origina de acuerdo a los cortes o secciones. Este satinado es básicamente como cuando usted dice, no, pues yo me quiero comprar la moto de color negro, pero no sé si comprármelo de color negro brilloso o de color negro mate. El mate es que prácticamente no refleja, a mí me gusta en particular, pero en maderas me gusta más maderas brillosas. Características macroscópicas. Aquí vamos a ver entonces entrar al tema de la porosidad, que ese es un término de conveniencia para la sección transversal. O sea, cuando cortamos el árbol... Ay, a ver si me devuelvo para demostrarles. Cuando cortamos el árbol de esta forma y nos queda esta sección transversal. Aquí es donde vamos a ver los poros. Por eso es que anteriormente lo habíamos explicado. Aquí vamos a ver los vasos, las traqueidas, las traqueidas vasculares, que esas toman el aspecto de pequeños agujeros, como se ve acá en esta imagen microscópica. Tenemos diferentes tipos de, de porosidad. Tenemos poros solitarios, que es un poro totalmente rodeado de elementos de otro tipo. O sea, que son poros, por ejemplo en este caso tenemos poros solitarios, que, o sea, que son solos, digamos que así. Y en este caso tenemos poro múltiple, que son grupo de dos o más poros dispuestos compactamente y achatados a lo largo de sus líneas de contacto. Tal disposición los hace parecer subdivisiones de un solo poro, correcto. Es como si juntáramos este poro grande de acá con este con y este también con estos dos, entonces tenemos tres poros. Este es poro múltiple. Se le pueden ver entonces como radiales cuando, cuando van de de forma solitaria hacia la beta y no se pasan pues de, de las fibras. Los tangenciales que vendrían siendo cuando los poros se disponen. A ver si tengo la imagen por acá. Cuando los poros se disponen, está el lápiz, de esta forma hacia allá, o sea, tienen esta elongación. Diagonales, pues obviamente, digamos que aquí no hay un ejemplo muy claro, pero aquí podemos ver uno, dos diagonales que van así. Hay algunos casos en donde tenemos varios poros que siguen un patrón, más o menos como este de acá. Y racemiformes sin dirección definida, que es un montón de poros aglomerados en una parte. Ah, bueno, la agrupación de los poros puede ser difusa uniforme o difusa no uniforme. Por acá tenemos un poro difuso, no uniforme, está por todo lado. Pero acá tenemos un poro difuso uniforme, que están todos junticos.
tiene una uniformidad. En el parénquima vamos a hablar un poco sobre el parénquima, que es, como sabemos, es una célula de, de almacenamiento de carbohidratos y en gran parte es de relleno. El parénquima es el tejido leñoso de color más claro. Normalmente es cuando lo vemos en microscopios o en, sí, en microscopios digitales, podemos ver el parénquima de color blanco. Eh, es más claro, es un color más claro que el tejido fibroso, cuyas células son cortas y de paredes delgadas y tiene como función el almacenamiento, distribución y segregación de los carbohidratos, así como la producción de ciertas sustancias orgánicas. Se encuentra orientadas a lo largo del eje del árbol. Este tejido se observa sobre la superficie humedecida a simple, a simple vista con una lupa 10X en la sección transversal de la madera. Su forma de agrupamiento es de importancia en el proceso de identificación, encontrándose los siguientes tipos. Tenemos parénquima apotraquial. Este tiene, digamos, este es un conjunto de varios parénquimas. Esta tiene una denominación cuando las células de parénquima se encuentran de forma aislada de los poros, es decir, en forma independiente, cuando no tienen nada de contacto con los poros. El parénquima apotraquial puede tener una forma difusa, reticular y o en bandas, como se muestra en el siguiente gráfico. Aquí tenemos parénquima apotraquial, puede ser difuso, en donde este parénquima lo podemos ver a lo largo, en ciertas partes de estas zonas blancas, o reticular, formando una red, como lo vemos acá, con mucho parénquima aquí, en bandas delgadas y bandas gruesas. Aquí vemos una banda bastante gruesa y aquí bandas delgadas. Entonces vamos a hablar sobre cada una de estas. En el difuso, pues contamos con células individuales de parénquima que se encuentran en forma dispersa sin contacto con algunos de los poros. Aquí es un buen ejemplo. Bandas marginales, cuando las células de parénquima, como su nombre lo indica, forman bandas y estas pues pueden ser divididas en bandas gruesas y bandas delgadas. Y de forma reticulada, que es un diseño semejante a una red que forman en la sección transversal de los radios y las bandas regularmente espaciadas de parénquima longitudinal, cuando estas y los radios son casi del mismo ancho y de separación. Eso está bastante interesante. Ahora pasemos al otro grupo de parénquima, que es el parénquima paratraquial. Entonces acordémonos, tenemos parénquima apotraquial, el cual no tiene una conexión o no está formada con los poros. Y el parénquima paratraquial, cuando las células de parénquima se encuentran rodeando parcial o en su totalidad a los poros o vasos. Entonces vamos a empezar con las definiciones. Tenemos el basicéntrico, cuando las células de parénquima rodean totalmente a los poros de forma circular o más o menos ovalada. El número de células que rodea a los poros puede ser de una o más hileras de células. Aquí podemos ver algunos poros que están siendo completamente rodeados de parénquima. En algunos casos el parénquima puede rodear a más de un solo poro, puede rodear a varios poros, diferentes especies. Tenemos parénquima aliforme, que es cuando las células de parénquima rodean totalmente a los poros, formando una especie de dibujos como alas. Entonces aliformes, aquí se ven bastante bien, pero en este caso tenemos también parénquima aliforme que cuando solo rodea un solo poro, y aliforme confluente, por ejemplo, esta zona que vemos acá, cuando rodea a dos poros. Pues en este caso creo que acá no se ven los poros, pero el poro estaría aquí y aquí. Ay, me fui mucho. Vale. Confluente cuando son dos, y aliforme cuando son solo uno.
vamos a entonces hablar acerca del tilosis o tilide, que es una penetración de una célula parenquimatosa axial o radial en la cavidad de un elemento vascular a través de un par de punteaduras, obstruyendo parcialmente o totalmente el lumen de este. Entonces es como un tejido de, de parénquima, sí es obviamente un tejido celular que obstruye el paso de, de estos poros vasculares, de estos tubos vasculares. Entonces por eso es que se taponan el floema y el xilema, en algunas ocasiones más que todo el xilema. Y gracias al cambio vascular, este va generando nuevos poros vasculares, nuevos xilema, para transportar los nutrientes. Ya por último vamos a ver las características físicas, en donde vamos a tener en cuenta la densidad y la humedad. Tenemos maderas muy densas, maderas no tan densas, que funcionan para diferentes tipos de usos. Como había comentado en el primer video, no hay madera mala, sino el uso que se le va a dar debe ser acorde con las características que tiene cada una de las especies. Entonces, la cantidad de fibra también es importante analizar, la densidad y la humedad. Eh, en cuanto a estabilidad se refiere, eh, tiene que ver con el tema de la hidroscopicidad. ¿No les ha pasado que han visto que hacen una puerta y la puerta tiene bien las dimensiones, encaja perfecto? Eran las dimensiones que había pedido el cliente, pero yo me las llevo para donde vive el cliente a diferentes condiciones climáticas, y la puerta se puede deformar, se puede contraer, se puede expandir y ya no va a servir. Entonces se me va a gritar, se me va a dañar. Y esto es el tema de la estabilidad, la hidroscopicidad. Y cada una de las especies de la madera, de árboles, tiene unas curvas de secado ya estudiadas, ya especializadas. Entonces ya los expertos pueden decir, bueno, esto es pino, tenemos que calentarlo a 200 grados centígrados en los primeros 5 minutos, después bajar la temperatura a 180 grados centígrados, después volverlo a subir unos 30 minutos más, y así son curvas de secado ya eh, estudiadas y experimentadas por expertos de mucha estadística. En otra parte importante también tenemos la dureza, que esta dureza nos va a ayudar a identificar si podemos usar este tipo de madera como estructuras, como vigas, que me puedan aguantar eh, cierto, ciertas fuerzas. Aunque hay que tener en cuenta que la dureza y la y la resistencia son totalmente diferentes. El elemento más duro del mundo es el diamante, ¿no? Es duro, sí, pero no es tan resistente. Si yo lo dejo caer, si yo lo dejo caer, ese elemento se me va a quebrar, se va a partir, pa. Entonces, ahí entra también un tema como de elasticidad del material, pero eso se ve ya en resistencia de materiales. Pero es importante conocer. Eh, bueno, en cuanto a maderas, tenemos madera dura. Las maderas duras normalmente tienen lento crecimiento. Sus hojas son caducas, o sea que sus hojas se caen en su totalidad y vuelven a producir más hojas para la fotosíntesis. Y es por esto que son maderas mucho más densas, maderas mucho más resistentes, se podría decir. Tenemos también maderas blandas, maderas de coníferas, más livianas y menos densas. Y maderas semiduras, que es como el promedio que normalmente nosotros buscamos para trabajar con la madera. Y
Obviamente esta dureza es modificable en la madera como muchos otros parámetros. Y listo, eso sería todo pues por la caracterización organoléptica y macroscópica de la madera. Vimos cada uno de estos, los veteados, el brillo, el grano, el olor, el color, el sabor, la textura, incluso anatomía de la madera, canales resiníferos, los cortes, que es bastante importante, esto que es leño temprano y leño tardío, el albura, el duramen, composición química. Creo que está bastante completo y pues espero que les haya servido este repaso.